Bienvenidos a la segunda parte del taller de Photoshop. En este video vamos a ver lo que es la utilización de la herramienta de las capas, que es clásica de cualquier programa de Adobe. Bueno, casi cualquier programa de Adobe. Las capas en Photoshop son básicamente, en palabras sencillas, como si fueran papeles que se van poniendo uno encima de otro y van creando nuestra composición de imagen. Estos papeles se pueden superponer uno con otro, es decir, son transparentes, no, por más capas que agreguemos no va a pasar nada, la imagen no se va a ver diferente. Pero si le ponemos contenido a cada una de estas capas, pues la imagen va a tener un cierto orden, un cierto acomodo, dependiendo del acomodo de las capas. Vamos a verlo prácticamente. Si yo agarro por aquí el pincel que está aquí, agarro el pincel y vemos que tengo una capa vacía, que es transparente. Este cuadriculado gris que vemos aquí quiere decir que la capa no tiene nada, que está vacía. Puedo agregar aquí otra capa, haciendo clic en este botón de la esquina. Aquí tengo capa 1 y capa 2. Entonces, en la capa 1 la selecciono y voy a hacer con el pincel una línea. Luego me vengo a la capa 2 y hago con otro color que... aquí está, se me fue de pantalla, aquí está. Agarro otro color, que puede ser por ejemplo el rojo, y hago otra línea aquí encima. Si fijan, podemos ver notoriamente que la línea roja está por encima de la otra. Si quisiera cambiar este orden de colores, simplemente lo que hago es arrastrar la capa 1 por encima de la capa 2 y el orden vemos que cambia. Primero está la línea azul y luego está la línea roja. Y si lo vuelvo a arrastrar, pongo la capa 2 sobre encima de la 1, la roja vuelve a estar al principio. Este es básicamente el funcionamiento de las capas en Photoshop. Las capas se van superponiendo una con otra y si lo veo desde el editor de trabajo, veo que es un solo objeto, pero sin embargo las capas son dos capas que están separadas. Entonces, dependiendo de cómo se acomode, es como voy a ver un objeto. ¿Qué cosas o qué propiedades puedo hacer con las capas? Pues puedo hacer muchas cosas con las capas. Las más básicas, pues puedo dejar de ver la capa si quiero, con el ojo que está aquí al lado de cada una de las capas. Le doy clic y desaparece la capa. En este caso desaparece el rojo. Vuelvo a dar clic y aparece otra vez. Luego tenemos dos configuraciones que también son muy básicas, que es la opacidad y el relleno. La opacidad es la transparencia de la imagen o de la capa. Por ejemplo, si yo la bajo de aquí, la voy bajando, vemos que se más transparente. Más, más, hasta que llega a cero y no se ve nada. Es lo mismo que si clicara en este ojo. Opacidad cero o que cae en el ojo es lo mismo. Sin embargo, lo puedo ir subiendo y se va viendo un poco menos transparente hasta que llega a su total visibilidad. El relleno parece que hace lo mismo porque no tenemos nada de imágenes, pero lo que hace es quitarle color a la capa. Si yo bajo el relleno, veo un color bastante más opaco. Como les digo, el efecto parece que es el mismo que el de opacidad, pero este efecto se ve diferente cuando estamos trabajando con imágenes y no con líneas hechas con el pincel. Entonces, opacidad baja la intensidad de la imagen y relleno baja la intensidad del color de la imagen. Después tenemos los modos de fusión, que son toda esta lista grande. Estos modos tampoco son tan evidentes en dos líneas porque se usan más para lo que es combinación de imágenes. Vamos a verlo más adelante en este curso porque en este ejemplo que dibujé aquí no va a ser nada notorio lo que cambie. Y por último tenemos las configuraciones más avanzadas de la capa que aparecen o se despliegan cuando yo doy doble clic sobre cualquier capa. Doy doble clic aquí y me abre una ventana que ya tenemos aquí donde puedo configurar muchas cosas de la capa. Las más utilizadas, las más básicas, son por ejemplo el trazo, que añade una línea por todo el contorno de la imagen o de la capa. El trazo lo puedo aumentar el tamaño, le puedo poner una posición exterior, interior o en el centro entre el interior y el exterior. Volvemos a toparnos con el modo de fusión que veíamos aquí afuera. Este modo de fusión de aquí y este es el mismo, nada más que para una capa y este es para todo el trabajo. Volvemos a tener otra vez la opacidad, que ya habíamos visto para qué servía, pero este se aplica nada más al trazo. Si se fijan, el único que cambia de opacidad es el trazo, no toda la imagen.
Y en este caso de acá, la opacidad de aquí afuera cambia a toda la imagen. Ese es el trazo. También podemos tener sombra interior, que es una sombra que se ve al centro. Si fijan, le pongo sombra interior y parece que la imagen está como metida dentro del espacio de trabajo. También tenemos la sombra pero exterior, que está por aquí abajo, es sombra paralela. Si fijan, es la misma sombra pero por afuera. Ambas sombras se pueden modificar en cuestión de distancia, a qué distancia quiero la sombra a la imagen, con qué extensión, es decir, qué tan fuerte quiero que se vea. Fijan, ahí se ve mucho más fuerte la sombra. Y el tamaño, pues qué tan grande quiero que se vea. Ahí está. Una sombra muy grande, una sombra muy pequeña. También tenemos el control de opacidad de una sombra, que es para ver, que es para modificar qué tanto quiero ver la sombra. Es decir, si me gusta la sombra, por ejemplo, ahí, pero la veo muy fuerte, le puedo bajar la opacidad para que no se vea tanto, no sea tan marcada. Y si se fijan, ahí se ve un poquito más leve. Si la quito, vemos la diferencia que hay con sombra y con sombra un poquito atenuada. De igual manera, aquí aparece un cuadrito donde podemos previsualizar cómo se vería la imagen, pero es mucho mejor verla en la imagen real que en este cuadrito. También podemos modificar en cuanto a sombra su color. Podemos ponerle un color diferente a la sombra. En este caso está negro, pero le podemos poner, por ejemplo, rojo un poquito más oscuro. Aquí no se ve tanto porque la sombra está muy difuminada, pero si subimos el tono, ahora sí se ve más el color más fuerte. Puedo ponérselo cualquier color que yo quiera. O blanco, que no se veía, que ya se veía como si hubiera otra pincelada debajo del rojo. Lo más común, evidentemente, es usar negro porque las sombras son oscuras. Y si quiero que se vea menos la sombra, pues le bajo la opacidad. Otra herramienta que también es muy usada de esta ventana de estilo de capa es la superposición de colores. Si yo hago clic aquí, puedo cambiar totalmente el color del dibujo que yo hice. Está en rojo o se puso en gris. Y aquí puedo cambiar el tono. Por ejemplo, puedo ponerlo azul, puedo ponerlo verde, puedo ponerlo amarillo, puedo ponerlo un poquito más naranja, que sería algo más o menos por aquí, más o menos sería como naranja. Y pues bueno, toda la gama de colores podemos ponerla en este, en este editor de color. En cuanto al editor de color, existe una herramienta en Google que nos permite generar códigos igual que esto de color. Por ejemplo, si yo quiero poner un color específico pero no sé cuál es su código, yo le puedo poner chocolate o chocolate y le pongo HTML color. Lo busco y aquí me dice que el color en hexadecimal o en hex es este. Este es el código, lo copio, vengo a Photoshop y aquí donde está esta ventanita lo pego y tenemos el color chocolate. También lo tenemos en RGB, que estos son estos tres números de aquí. Estos los podemos copiar y pegarlos en el RGB que está aquí. Aquí lo ponemos y genera el mismo color. Entonces, si queremos un color específico que no sabemos cuál es su código y no queremos estarlo buscando con el selector de color, pues venimos a internet, lo googleamos y copiamos el código en hexadecimal, que es el más común, lo pegamos y ya tenemos el color que queremos. En cuanto a esta ventana de estilo de capa, son las opciones más usadas. Y como les digo, vamos a estar creando imágenes que se van a componer de múltiples capas, una encima de otra. Y vamos a estar acomodando y jugando con ellas para obtener resultados profesionales que nos permitan crear páginas web profesionales también. En el siguiente video de este curso vamos a estar viendo lo que es el manejo básico de herramienta para quitar fondos y modificar el fondo de una imagen, que también es muy útil a la hora de trabajar con diseño web para crear imágenes transparentes o con fondo transparente que se puedan adaptar a cualquier fondo de página web que tengamos. Pero eso lo vemos en el siguiente video.